Alternativo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Retomamos entonces el tercer y último segmento. Les recuerdo que estamos con los economistas, investigadores sociales prestigiados justamente en lo que desarrollan Andrés Mideros y Carlos de la Torre. Y en este último segmento vamos a analizar el tema de las propuestas. No solamente las que han sido tan mencionadas como esta del empleo y de 1 millón de empleos, que parecía la retórica permanente y la única respuesta de Guillermo Lasso a cualquier pregunta que se le pueda plantear, sino también hacia dónde quieren llevar a la producción, esto de estimular el empleo de los más jóvenes y sobre todo llevarnos a una capacidad como país de poder contemplar otras formas de producción, no solamente la extractivista, por ejemplo. El turismo, los llamados emprendimientos a veces también se dice que ocultan unas trampas, como que no hay mayor protección para quien está recién iniciando un negocio, y en ese tema quizás no todos han entrado. Vamos a comenzar por el asunto de emprendimiento. ¿Qué te parece, Andrés? Sí, efectivamente, y haciendo esa reivindicación, digamos, de la crítica a la sobrepropaganda política y de lo que es la verdadera comunicación política, de poder ir al fondo de los mensajes, creo que es importante tomar desde lo que planteaba Carlos, desde lo teórico. Ya habíamos dicho, son dos modelos de Estado, pero detrás de esos dos modelos de Estado que nos proponen los candidatos hay dos modelos económicos y cada uno de ellos con un bagaje teórico. Ninguno es invento que se le ocurrió ahorita a alguien. El uno más neoliberal con Guillermo Lasso y el otro más heterodoxo, keynesiano, digamos, con la propuesta que engloba... La satanización es el socialismo del siglo XXI. Es la etiqueta que se usó en algún momento también, pero no creo que estamos en eso. O sea, no hay modelos puros, e inclusive ahí invito a leer, hay un libro famoso de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, de la corriente principal de la economía, heterodoxo, pero la corriente principal, que habla de hacia dónde va el socialismo, y él empieza diciendo, aquí no hay modelos puros, ¿verdad? O sea, porque hay una coexistencia de actividades de planificación desde el Estado y de un mercado. Tienen que existir los dos. Y el modelo que se plantea en el Ecuador actualmente es el de la economía social y solidaria, que plantea que coexisten tres economías: la privada, con sus lógicas de mercado, a la cual se le pide responsabilidad social y ambiental; la pública, vinculada a la gestión de sectores estratégicos y a la garantía de derechos, salud, educación; y la comunitaria, lo que es la economía popular y solidaria. Es el modelo económico que se plantea en la Constitución del 2008. Modelo en construcción, no es que estamos ahí todavía. ¿Cuáles los modelos alternativos que se plantean? Una economía de mercado. Estado mínimo, lo popular y lo comunitario desconocido y empobrecido, y función del mercado, asumiendo que el mercado lo puede hacer. Y ojo, yo no creo que ahí hay mala intención. Ahí hay una lógica teórica que dice que efectivamente en el mercado, con información perfecta, o sea, todos lo sabemos todo y sabemos que todos saben todo, funciona y llegamos a un equilibrio que es el de mayor bienestar para todos. ¿Cuál es el problema? Que no hay información perfecta. O sea, no funciona ese modelo de solo mercado. El modelo alternativo no es socialista ni comunista de toda la producción organizada desde el Estado, sino el modelo alternativo es de economía social y solidaria, donde coexisten los tres modelos, cada uno con sus funciones, de acuerdo también a las potencialidades que cada uno tiene. Y ahí es que Lenín Moreno, por ejemplo, revisar el programa y sus propuestas que han salido durante la campaña, plantea ir justamente a una economía que aprovecha las capacidades que se han ido construyendo en los últimos años. Insisto, mejor talento humano, todo el tema de educación, mayores condiciones para la innovación, las infraestructuras que ya hemos hablado de eso. Entonces hay una serie de capacidades que hay que fomentar y en donde coexistan tanto la inversión pública como la inversión privada. Ahí que nos plantea, concretando, digamos, hacia el emprendimiento y eso, la propuesta de Lenín Moreno. Parte de reconocer dónde está el mayor problema del desempleo, que justamente es en jóvenes. Y entonces plantea una iniciativa de utilizar el anticipo del impuesto a la renta que pagan las empresas en la medida en que este anticipo se reutilice para la contratación de jóvenes en las empresas. Es decir, si contratas jóvenes, ya no pagas el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, focalizar también para ser más eficientes, digamos, en dónde generar el empleo. También utilizar esos recursos para crédito.
para créditos, sobre todo para jóvenes, para mujeres, para emprendimientos de la economía popular. Uno de los grandes problemas que sufre la economía y que con cualquiera que se hable, ya ha solucionado los otros problemas, insistiré en eso, ya garantizando que hay agua para producir, luz para producir y logística para transportar y comercializar. El gran problema es el financiamiento. Entonces, el crédito, a eso hay que apostarle y de todas maneras eso es bastante lugar común en todas las propuestas. La medida va desde dónde. Lenín Moreno también nos habla de aprovechar el turismo y de ampliar nuestras capacidades, aprovechando nuevamente los recursos que tiene el país para hacerlo de esa manera. Lo que Lenín Moreno también nos plantea es que debe haber una coexistencia entre inversión pública e inversión privada. El Estado, ojo, el Estado no es el que nos va a cambiar la matriz productiva. Ahí tal vez hubo también una sobredimensión de lo que se puede hacer desde la política pública, porque el Estado lo que da es condiciones para que el sector privado produzca, para que el sector privado justamente innove. Hay que dar incentivos productivos, y así lo plantea la propuesta de Lenín Moreno, al sector privado en la medida en que genere dos cosas: innovación, es decir, nuevas inversiones, mayor valor agregado, y genere empleo. Vamos al otro lado, la perspectiva de las propuestas que nos plantea Guillermo Lasso en esta lógica de una economía de mercado, dejarle al mercado que funcione, reducir el Estado. Entonces nos dice: vamos a reducir el Estado y vamos a eliminar 14 impuestos. Y entre esos 14 impuestos están el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a activos en el exterior, a herencias, a la especulación del suelo, entre otros. Y aquí sí me pregunto, ¿cuántos de nosotros pagamos efectivamente impuesto a la salida de divisas? ¿Cuántos de nosotros sacamos dinero fuera del país? ¿Cuántos de nosotros pagamos impuestos a los activos en el exterior? Yo no tengo activos en el exterior, no sé cuántos de los que nos escuchan los tengan, cuántos reciben herencias, cuántos especulan con el suelo y con la venta de acciones de empresas privadas. No sé si eso es la gran mayoría de la población. Quienes se verían beneficiados de esto es sin duda los sectores económicos que más recursos tienen. Sin duda, está clarísimo. ¿Cuánto se dejaría de percibir? Exacto, iba para allá, sí. Porque hay dos agravantes más. Por ejemplo, quitar el impuesto a la salida de divisas, a tener activos en el exterior, etcétera. ¿Qué genera? Genera unos incentivos a sacar esos recursos. Y recordemos que estamos en un esquema dolarizado. Necesitamos dólares dentro de la economía ecuatoriana y lo que estamos generando con esos incentivos a que se vayan dólares. Uno. Dos. ¿Cuánto dejaría de recibir el Estado? Se ha estimado que alrededor de 3.000 millones. Hay quienes dicen 2.700, hay quienes calculan 3.600. Más o menos, digamos, 3.000 millones de dólares. Aquí otra diferencia importante. Los impuestos son lo que se llama ingresos permanentes del Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que financian gastos permanentes, el gasto corriente. No financian proyectos de inversión, financian gasto corriente. ¿Y cuál es el grueso del gasto corriente? El 85% del gasto corriente del gobierno central está en salud, educación y seguridad. Otra vez, ¿qué porcentaje de...? 85% más o menos está en salud, educación y seguridad. Seguridad, entiéndase, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, esos 3.000 millones sí o sí tienen que repercutir en una reducción de uno de estos tres servicios: salud, educación o seguridad. Ya lo ha dicho Guillermo Lasso, zona franca de salud, entonces nos revela de por dónde puede ir la intención de esto. Pero hay más detrás de todo esto, porque con el impuesto a la renta también se ha planteado pasar a una tarifa plana. Es decir, todo el mundo paga el 15%, cuando ahorita hay una tabla, según el nivel, se va pagando más, desde 0, 5% hasta el 35%. Y hay dos ejemplos, solo para que la ciudadanía tenga claro. ¿Qué pasaría? Ahorita, una persona que gana $940 al mes no paga impuestos, 11.290 al año. Digamos, alguien que ya empieza a pagar, que gana $1.000 al mes, es decir, $12.000 al año, ahorita paga $35 de impuesto a la renta. Con la propuesta de Guillermo Lasso tendría que pagar $106, es decir, un incremento del 203%. Vamos al otro lado, una persona que gana $5.000 al mes, eso ya es estar en el 1% más rico en este país, es decir, $60.000 al año. Ahorita pagaría $7.550 de impuesto. Con la propuesta de Guillermo Lasso pagaría $7.300, una reducción del 3%. Entonces, esa propuesta de poner una tarifa plana también de Guillermo Lasso, ¿qué implica? Que los que menos tienen paguen más impuestos y que los que más tienen paguen menos impuestos. Ojo, esto de esto hemos hablado. La clase media es la que más se golpearía con esto. Correcto. ¿Verdad? Pero el que más se beneficia, en cambio, es el que más gana, el que muchísimo más genera a nivel de rentas. Sí. Que hoy por hoy está pagando ¿cuánto en porcentaje del impuesto a la renta? Dado que ahora hay se concentra, insisto, quienes tienen un ingreso mensual inferior a $940, $11.290 al año, pagan 0 impuesto a la renta. Sí. Y a eso quiten además los gastos deducibles. Entonces quiten una serie de rubros.
Y eso nos da cuenta de que al final quienes pagan impuesto a la renta, del total de personas en el país que pagan impuesto a la renta, estamos hablando del 10% de la población más o menos. Y dentro de eso, el grueso se concentra en los de mayores recursos. Porque tenemos una tabla que se dice progresiva, pero que más tiene más paga. Esa tabla progresiva, a 35%, el rubro que empieza a pagar el 35% ya es un ingreso que está por encima de los $115,000. O sea, desde el dólar de 115,000 más uno, ese dólar paga 35%. Ya, pero ese sector es donde se apunta a bajar. Exacto. ¿Quién gana $115,000 al año? Yo en mis sueños lo veo, tampoco aspiro a eso, pero difícilmente es un porcentaje muy chico de la población el que está realmente en ese rubro. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos? Las propuestas revelan las intenciones. Por un lado tenemos propuestas de aprovechar capacidades que se han venido generando, de tener un modelo económico que tiene lo privado pero responsable con el ambiente y la sociedad, lo público para sectores estratégicos y derechos y la economía popular y solidaria. Y por otro lado un modelo de Estado mínimo, un modelo que lo deja todo al mercado, a quien puede comprar y vender y en donde las propuestas nos dan claros beneficios para determinados grupos y sectores económicos. Propuesta, por ejemplo, de Guillermo Lasso, que hay unos claros indicios de que nuevamente la concentración en pocas manos volvería y sobre todo respaldaría desde la política pública. Vamos entonces a hablar sobre justamente estas zonas francas de salud, las capacidades que de pronto dejarían de incentivarse, como las becas. Recién escuché pues la entrevista de Guillermo Celi que hablaba de eliminar la Cenecit para dar más crédito educativo. Son cosas que nos revelan este otro modelo, al cual quizá no tiene acceso la mayoría de la población, que no quieren escuchar nuevas propuestas. Bueno, en definitiva, lo que a mí me preocupa de estas propuestas es la incoherencia que hay entre ellas mismas. Vamos, antes de entrar en lo de la Cenecit, porque sí, también hay varias inconsistencias. Empecemos por el mismo tema de los impuestos. Sí. Si se quiere generar empleo, hay dos formas. La una es precarizando el empleo actualmente, es decir, las plazas que están actualmente ocupadas, dividiéndolas, es decir, a través de tercerización, a través de flexibilización laboral, etc. Entonces, ¿qué quería decir? Que el turno que ahora está cubriendo un trabajador se lo dividiría en dos y ganarían la mitad. Eso es muy rápido, facilísimo. Y la otra forma es impulsando más producción. Pero ¿qué es lo que sucede con los impuestos y la producción? El momento en que se establece un nivel plano de impuestos, como es la propuesta del señor Lasso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Que muchas personas, clase media, que no están pagando impuestos, ahora van a tener que pagar impuestos, como Andrés estaba indicando. ¿Qué significa eso en términos de su capacidad adquisitiva? Va a disminuir y por lo tanto la demanda agregada en el Ecuador va a disminuir, y eso precisamente es un incentivo perverso para la ampliación de producción local. Entonces ahí tenemos una contradicción muy fuerte en términos de la propuesta de generación de empleo. Y los más ricos, que ahora van a pagar menos impuestos, eso no significa que van a impulsar más producción por la reducción de los impuestos. ¿Por qué? Porque ya de hecho, sin hacer nada, van a tener más utilidades por el hecho de que van a pagar menos impuestos. Entonces, hay una incoherencia tremendamente fuerte en ese sentido. ¿Ya? Hay otra incoherencia que es fundamental. Mucho se le ha criticado al gobierno actual por el fuerte endeudamiento externo e interno que se ha dado en los últimos años. ¿Por qué? Por la falta de recursos del gobierno central. Entonces, esa es una realidad, hay una falta de recursos. Y nos están diciendo que se van a eliminar impuestos, lo que implicaría una reducción todavía más de 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿y cómo se va a cubrir esa brecha? Ya Andrés dijo una posibilidad, es reduciendo el tamaño del Estado. Ahí estaría la privatización de la salud y de la educación. Ya. Pero quizás eso no es suficiente. Entonces ahí vendrían otras medidas, por ejemplo el levantamiento de subsidios. ¿Qué pasa el momento en que se levante el subsidio a los combustibles en el Ecuador? Eso nadie lo ha hecho, porque los costos son mucho peores que el beneficio de generar más ingresos fiscales o menos gastos fiscales.
¿Por qué? Porque un incremento de los precios de los combustibles en general va a tener un efecto en los precios relativos de la economía y eso va a pegar definitivamente en inflación, y lo que se deja de pagar de impuestos por el un lado y se terminan cubriendo con un paquetazo de este otro lado, se vuelve en el impuesto inflacionario y todos terminamos pagando ese impuesto inflacionario. Otra vez inconsistente con la idea esta de incrementar el empleo, porque se está reduciendo nuevamente la demanda de las personas para poder atraer o generar producción detrás de esa demanda. Entonces, otra incoherencia. Vamos a ver lo de la Cenecit. ¿Por qué puede resultar atractiva esta idea de eliminar la Cenecit? Sí, porque muchos estudiantes que han tenido que acceder al sistema actual para poder entrar a las universidades, donde el cupo está definido en términos de la meritocracia en este caso, ¿qué es lo que ha llevado? A que muchos estudiantes no puedan entrar dentro de los de los primeros puestos en estos exámenes, entonces no puedan acceder a la universidad que querían y a la carrera que querían, en el sentido de que ya las carreras van cubriéndose, o los cupos van cubriéndose con los mejores, entonces ya quedan los estudiantes de menores puntajes, quedan fuera y les toca acceder a las segundas o terceras opciones, pero que ellos mismos han elegido, no es que el Estado les está ubicando. ¿Y dónde? En las universidades donde todavía hay los cupos, ¿sí? Es un proceso selectivo, definitivamente, que propicia precisamente captar en las universidades a los mejores estudiantes, porque de lo contrario, imaginémonos el esquema anterior, en el que era en orden de llegada, el que primero llega. Yo me acuerdo muchas veces, uno pasaba junto a las universidades públicas y veía inclusive carpas, hacían campamento 3-4 días haciendo la fila para poder inscribirse. También había palancas, ¿no? Había las palancas, había todo este tipo de mecanismos, había la compra de los cupos, la compra de los turnos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí entraban los que eran y los que no eran. Entonces, ¿cuál era la tasa de deserción universitaria en las universidades públicas? Tremendamente alta. Además, la deficiencia terminal, la de conseguir el título. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que se evalúa esta eficiencia terminal y se evalúa cuánto ha costado cada graduado de la universidad pública, cuánto le ha costado al Estado? Le cuesta mucho más que el graduado de una universidad privada, porque a la final el graduado de la universidad privada, como son sus propios recursos, tiene más incentivos para poder culminar su carrera. Hasta el papá le dice, me terminas. Exactamente. Pero hay que entender que no importa si paga el Estado o paga cada persona. En definitiva es un costo de la sociedad. Es decir, los ecuatorianos estamos pagando en general todos para que se gradúen las personas de la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Desde esta perspectiva de que entraba el que no era y el que no era, y con esos índices tan bajos de eficiencia terminal, etcétera, resulta que teníamos un desperdicio enorme de recursos en una formación muy baja de nuestros profesionales. De la transformación social que al final hablaba Andrés. Exactamente. Entonces, en cuanto a la inversión en este tipo de exacto. educación. Entonces, en el largo plazo, ¿qué significa eso? Eso es la historia del Ecuador. Malos profesionales, ¿ya? Malas universidades donde no hay desarrollo de conocimiento ni de tecnología, y eso en el largo plazo, ¿qué implica? Que el Ecuador siga estancado, siendo un país agroexportador y dependiente de recursos naturales. El otro tema es las becas. Hay 20.000 personas que retribuirán la inversión del Estado con trabajo, con dedicación, con talento para el Ecuador. Esto es lo que se propone que se elimine también. Bueno, precisamente es otra vez apostarle a volver a una situación de una economía precaria sin ese elemento que es el motor de las economías, que es el desarrollo tecnológico. Lo que les salva a los Estados Unidos, o la parte de la economía de los Estados Unidos que logró mantenerse a pesar de las crisis, es la parte que depende del desarrollo tecnológico. Ya no es de la industria pesada, esa es la que sufrió muchísimo, como comentábamos, a través de los tratados de libre comercio, pero el desarrollo tecnológico, el desarrollo de estos aparatos informáticos sofisticados, de medios de transporte, de aviones, etcétera, el diseño es lo que, esa economía del diseño y desarrollo tecnológico es la que le sostiene a los Estados Unidos. Y es lo que sostiene a Europa, a algunos países europeos, lo que sostiene a algunos países asiáticos. Israel. Exactamente. Y más bien aquellos que se han concentrado en esa industria dura
excepto China o los que tienen bajísimos costos por otras razones, estos otros países son los que les ha ido mal. Y en el Ecuador estamos apostándole, o estaríamos apostándole a continuar siendo una economía fundamentalmente agroexportadora, y no digo agrícola, agroexportadora, que es muy diferente a un desarrollo agroindustrial. Entonces, que beneficia al exportador, no al productor. El productor siempre fue la exactamente, última rueda del coche. Exactamente. Pero ante todo este escenario hay otro elemento que ahí sí está olvidado desde las dos campañas. Todo desarrollo productivo requiere de recursos muy importantes. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Dónde va a salir ese dinero? Primeramente, los propios ecuatorianos tenemos ese dinero. Solo analizando lo que es el ahorro financiero en el sistema financiero ecuatoriano, estamos hablando del 30% del PIB, 30.000 millones de dólares que están en el ahorro financiero. Pero el crédito es bastante menor. Tenemos tasas de interés muy altas, un sistema financiero encapsulado, aislado del resto del mundo. No existen flujos desde el exterior hacia el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay una configuración normativa que favorece al sistema financiero en el sentido de que permite que existan estructuras oligopólicas dentro del sistema bancario principalmente. Entonces, ¿cómo se puede generar un proceso de intermediación financiera eficiente que permita que se canalicen todos esos recursos que se necesitan para la producción? Estoy hablando de la producción privada. Entonces, cuando se dice que el Estado ha copado con su inversión y ha desplazado a la inversión privada, que tampoco es del todo cierto, bueno, ¿por qué no se desarrolla esa inversión privada? Porque tenemos una trama grandísima que se llama Sistema Financiero Nacional Privado. Entonces, ahí vemos que todos estos elementos confluyen y desde una lógica, en este caso la lógica neoliberal, lo que se lograría es volver a una situación estructural de la economía como estábamos en 1990 quizás, y quizás lo avanzado hasta este momento podría de alguna manera perderse. Pero ese sistema de intermediación financiera ¿pasaría por una reforma constitucional o por una reforma de ley o constitución de una nueva normativa legal? Es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque no es homogéneo. Si todas las instituciones financieras no son igualitas. Tenemos un solo banco que tiene el 1/3 de todos los activos financieros del sistema financiero privado, entendiéndose que hay más de 20 bancos, hay cientos de cooperativas, hay varias mutualistas, entonces una sola entidad. Entonces hay algunas, incluso bancos pequeños, que podríamos decir que operan adecuadamente, pero no tienen los recursos suficientes, mientras otros están acaparando recursos. Otro capítulo es el sistema financiero público, donde también hay una tarea pendiente. En muchos casos, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuador, han estado cruzados de brazos en términos de gestión para captación de recursos cuando tienen posibilidades, inclusive de traer recursos muy baratos del exterior. Y se han limitado a los esquemas convencionales y no han hecho una gestión adecuada que permita dinamizar su operación y crecer en gran medida. ¿Qué pasa con el propio BIES? ¿Ya? Sí, ha destinado crédito para la vivienda, pero sus posibilidades son inmensas frente a lo que ha hecho, y ahí hay una tarea pendiente. Fantástico, muchísimas gracias por esta claridad y exposición. Vamos a los últimos 5 minutos, Andrés, y haciendo pues una recapitulación de lo señalado, además de estos criterios tan valiosos de los retos que enfrentamos ahora mismo. Venga el gobierno que venga. Retos importantes. Creo que hay que, primero como sociedad, creo que tenemos que empezar a mirar al futuro más allá de discusiones de polarización y discusiones de descrédito. Creo que hay una serie de capacidades que se han generado en los últimos años, eso es innegable. Tenemos que reconocer también que hay algunas falencias y temas por corregir, pero creo que es importante que aprovechemos esas capacidades para plantearnos un futuro. En lo económico, importantísimo lo que se ha señalado ya. Comparto con Carlos en cuanto a el motor que necesitamos dinamizar es a través del crédito desde la banca privada, crédito desde la banca pública, un crédito que no se ha dado, que el sector financiero, los bancos simplemente no han querido dar, a pesar de que si ustedes ven las tasas de retorno, la rentabilidad que tienen, no han reducido sus utilidades, no han reducido su rentabilidad, pero no están prestando el crédito. No están prestando los recursos y dando el crédito. Entonces creo que por ahí es importante hacia dónde debemos apuntar. Y no olvidarnos también de que el fin de la economía es el bienestar de la población. Y dentro de eso también elementos de política social, hay que darles mucha atención en el debate. Ahí sí, de parte de Guillermo Lasso hay una ausencia de una propuesta de política social.
Lenín Moreno nos plantea una propuesta del Plan Toda una Vida que tiene algunos elementos de vivienda, de primera infancia y de superación de la pobreza extrema, que viene también con inversión pública importante. No nos olvidemos de eso. El millón de empleos se puede difícilmente crear, es un número demagógico totalmente, pero 500.000, 600.000 empleos a través de turismo, a través de facilidades de crédito, a través de la inversión pública también en vivienda, en sistemas de agua potable, saneamiento, etcétera, son elementos que se pueden generar y que dinamizarían muchísimo la economía. A mí lo que me preocupa realmente es de llegar Guillermo Lasso al poder y de implementarse así tal cual como se está anunciando ese programa de gobierno. La sostenibilidad en el poder me preocupa y allí sí puede presentarse un escenario que más temprano que tarde el propio presidente Correa lo ha anticipado. Si es que se implementa la oferta de eliminar los impuestos, de subirle a las clases medias, que es las que más han votado probablemente en la última elección por Guillermo Lasso, y de desmantelar todo el sistema de gratuidad de la educación y de la salud, eliminando los subsidios y subiendo los servicios básicos. Ahí quiero ver una población de qué manera va a sostener en el gobierno a Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, querido Andrés Mideros y Carlos de la Torre, han estado con nosotros para ilustrarnos y también darnos estos argumentos para tomar una buena decisión a la hora de las elecciones el 2 de abril. Muchísimas gracias. Quiero comentarles y agradecer además a toda la audiencia que tenemos en Estados Unidos, Rumania, Reino Unido, Francia, Argentina, Dinamarca, 170 seguidores por minuto, es el dato que me pasa ahora mismo Ramón Torres, en estos 10 países y por supuesto a toda la audiencia de Ecuador. Muchísimas gracias por despertar con todos nosotros estos sentidos a través de Cafeína. Nos encuentra en nuestra plataforma cafeína.tv. Gracias a todos ustedes por sumarse a esta gran convocatoria, por disputar este espacio muchas veces colonizado por un solo discurso. Hasta la próxima. Ya volvemos con Efecto Cafeína.